se usan normalmente coloquialmente en la ciencia para dar una definición de, por ejemplo, ustedes ven a nivel de la microbiología que hay diferentes términos que se usan, por ejemplo, los microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, los términos de aerobio, anaerobio, etcétera. Y los términos se usan es para resumir ciertas características que existen a nivel de, pues, lo que se trate de explicar. En cuanto a la anatomía como tal busca explicar con estos términos las posiciones en las cuales se encuentran las estructuras anatómicas. Vamos a ver que también hay términos que se refieren dentro de algunos componentes internos ya a nivel anatómico. ¿Qué es eso? Que, por ejemplo, hay términos como lo que es rafia, braqui, etcétera. Eso los iremos viendo, que se refieren de una manera conceptual parte de las estructuras anatómicas que se van viendo durante estos temas. Ahora vamos a empezar con los más generales. Y de los más generales que hay, porque no me rotó, es hablar sobre lo que son las regiones corporales. ¿Qué es eso de las regiones corporales? Pues muchos conocemos que el cuerpo se divide por secciones. Una sección central, ¿sí? Que es conformada por lo que es esta zona. No sé si ven mi cursor ahí, si ven el cursor todos. Natalia, ¿tú lo ves, Sí, sí cierto? se ve. Esto. Sí se ve. Una zona central y una zona periférica. Cuando vieron embriología, esa zona periférica es lo que se conocen como apéndices. ¿Sí? Esto era lo que conocían como apéndices. Y la zona central, pues era donde ustedes tenían la placa endodérmica, mesodérmica y ectodérmica. Finalmente todo esto se forma y cada una de estas regiones empiezan a ser diferenciales. Diferenciales porque entre ellas van a haber componentes anatómicos muy específicos. Por eso nosotros tenemos primero lo que es de arriba, que puede ser llamado también superior, puede ser también llamado apical. En esta zona tendremos lo que es la cabeza. A medida que vamos bajando, cuando bajamos, se llama un sentido. Desde la cabeza se llama cefálico. Y hacia abajo, sea hacia abajo hasta donde llega, caudal. Entonces, cuando uno tiene una dirección, hay que tener en cuenta eso, porque a veces de pronto en teoría les digan, en el sentido cefalocaudal encontramos tales estructuras. O en las anatomías que vayan leyendo tienen que tener claro el concepto de que es cefálico, que es arriba, ¿sí? Y caudal va bajando. Entonces tenemos primero lo que es la parte de la cabeza. En la cabeza encontraremos estructuras como lo que es la cara, lo que es el cerebro, el encéfalo. Tendremos la cavidad bucal, tendremos lo que es la cavidad nasal, las cavidades oculares, la cavidad auditiva, etcétera. Luego tendremos lo que es el cuello. Aquí lo pueden ver. ¿Qué encontramos en el cuello? Estructuras como la laringe, la faringe también. Ahí encontramos también la faringe. La faringe tiene varias regiones, la veremos después. Encontraremos de manera especial algo que conocen, la yugular, la carótida. Y a medida que vamos bajando, encontramos la región del tórax. La región del tórax se limita, si ustedes se han tocado alguna vez, pues ustedes han visto que sus costillas tienen forma de arco, curvas, y las costillas más inferiores se cierran en un hiato, que es acá, ¿sí? Como una depresión que hay a ese nivel. En ese hiato nosotros encontramos el límite con un músculo interno que hay ahí a ese nivel, que es el diafragma. Pero eso nos dice hasta dónde es la cavidad torácica. Entonces la cavidad torácica no es recta, como algunos creen a veces, que sea así, no. La cavidad torácica termina en forma de V invertida. En cambio, la cavidad pélvica tiene una forma poligonal. Tiene esta formita, como un diamante. Aquí arriba y aquí abajo tiene forma de un polígono. Eso sería el abdomen. Mientras que los apéndices que nosotros teníamos en etapa embrionaria, como lo que son brazos y piernas, se le llaman miembros.
Si es el de arriba, como es superior, miembro superior. Si es el de abajo, miembro inferior. Ya los miembros se dividen en regiones. Aquí arriba, en este lugar donde estoy el cursor, sería el brazo. Más hacia acá, el antebrazo. Y finalmente la mano. Mientras que a nivel del miembro inferior se divide en muslo, en pierna y más abajito en pie. Aquí lo pueden ver seccionado, ven que hay 2, 4, 6. Aquí donde tienen el 8 pues es la región del tobillo. ¿Sí? Y veremos que pues cada estructura anatómica se va a estar dividiendo en compartimientos. También tendremos que el cuerpo humano tiene una posición anatómica normal. ¿Cuál es esa posición anatómica? Normalmente es acostado. Aquí pues lo tienen en una cara frontal. Ah, bueno, hablemos de las caras. Cuando tenemos mirando un cadáver de manera que el rostro lo miramos nosotros, uno dice que la vista es anterior o es frontal o es ventral. Entonces, frontal porque yo le veo la cara, ¿sí? Anterior porque yo veo la cara anterior del cuerpo, ¿sí? Y ventral porque yo veo el vientre. Mientras si yo lo viera de esta manera es una cara posterior. Y posterior porque yo lo veo por detrás. Que a su vez yo veo el dorso del cuerpo. Aquí vemos el dorso del cuerpo, ¿sí? Lo que llamamos espalda. Y por eso le llaman región también dorsal a esta, pero esta visión en general es una visión dorsal. O sea, si uno dijera, dígame qué tipo de visión estoy viendo acá, es una visión dorsal. Posterior o dorsal. La posición de cúbito supino es la posición anatómica normal, en la cual yo tengo un cadáver así, pero lo tendría acostado. A ver si lo puedo mostrar acá, si lo puedo girar. No, no me deja, no me deja rotarlo. En la otra sí tengo uno, pero no en esta, no. Estas, no, aquí no tengo como. Pero la posición sería este señor, ¿sí? O este, acostado en un mesón. Imagínense que este es el mesón, con sus palmas extendidas hacia arriba y su cuerpo tocando el mesón. Esa es la posición anatómica normal. O sea, uno un cadáver lo relaciona en posición acostado con las palmas arriba. Tendremos en ellos también algunos planos. ¿Qué son los planos? Son líneas anatómicas que hay a nivel del cuerpo. La referencia mayor es la línea media esternal. Ustedes conocen de pronto el esternón. Vamos a ver si lo vemos acá. Aquí está el esternón. Mírenlo acá. Aquí en este lugar. Aquí ven el esternón. ¿Sí lo están viendo todos por allá? ¿Sí? Sí, aquí Chicos. sí, profe, sí Sí, se ve. profe, sí se Vale. ve. Es el esternón. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la línea anatómica de referencia que se utiliza en casi todas las anatomías. Es la línea media esternal. Y con eso le dicen a uno que esa línea media te divide en un lado que es derecho hacia acá e izquierdo. Tengan en cuenta que como uno lo mira de frente, todo se invierte de lado. Si yo lo que miro es derecho, realmente es izquierdo, ¿sí? Pero es por la posición que tiene el cadáver. Tienen que tener mucho eso en cuenta porque uno no tiene la culpa. Si uno dura como 8 años aprendiendo qué es derecha e izquierda, ahora que le coloquen a uno de frente, más enrea. Yo duré hasta los 9 años aprendiendo a leer el reloj porque no entendía por qué giraba para un lado. Eso es normal en los seres humanos porque nosotros tenemos ciertas características cerebrales que nos impiden eso. Entonces, esa división que les divide en derecha e izquierda y que atravesara todo el cuerpo se llama un corte sagital. Si yo llegara a cortar acá, eso es un corte sagital. A ver si lo vemos acá. Aquí estamos viendo, o plano sagital. ¿Sí?
Ese plano les di en derecha e izquierda. Y ese plano sagital no solamente puede ser acá, puede ser también en otra sección. Digamos que les cortaron acá, les cortaron acá, les cortaron acá. La característica especial es que les va a ir un lado para el lado izquierdo y otro lado para el lado derecho. Y es lo que ven algunas tomografías, ¿sí? Algunas tomografías son en un plano transverso, así de esta manera, pero otras son en un plano sagital. Entonces tenemos el plano transverso, que lo están viendo acá. El plano transverso, a diferencia del sagital, les divide en una parte que es superior y una parte que es inferior. Entonces, uno puede tener esas tomografías que uno ve, o uno cuando encuentra por ahí en internet, que uno ve cortado y ve huecos en el abdomen. Pero son las diferentes secciones o niveles que se hace a nivel del tórax, abdomen, cuello, cabeza. Esos estudios permiten, por ejemplo, a nivel de lo que es a nivel, por ejemplo, de la parte respiratoria, identificar, por ejemplo, procesos de tuberculosis. Las radiografías a veces, si no las hacen con contorno, no permiten identificar la tuberculosis. Yo cuando estaba en infectología pedíamos precisamente lo que era la tomografía axial, porque uno veía las cavitaciones. Cuando uno llegaba y le cortaba acá, o sea, perdón, no le cortaba uno al paciente, no, la tomografía, uno veía una cavitación grande en el pulmón que la radiografía no mostraba. Entonces, a nivel de radioinmunoensayo sí es muy importante, por ejemplo, saber cuál es la mejor técnica que se usar. Y a nivel anatómico uno diferencia qué es lo que puede ver arriba y qué es lo que puede ver abajo de eso. En cambio, el corte frontal, que lo ven acá, ¿sí? Y lo ven acá también, mejor esta referencia de acá, les va a ir en algo que es anterior y algo que es posterior, que aquí no lo puedo ver. Pero les corta el cuerpo de manera que se vea la parte de más adelante de ese segmento que hayan cortado y la parte de atrás de ese segmento. Veremos mucho de estos tipos de los cortes es a nivel de cuando veamos sistema nervioso. Creo que vemos la otra semana, ¿cierto? No he mirado el programa, me parece que la otra semana se comienza con ustedes con sistema nervioso. Y veremos cómo vemos diferentes tipos de cortes. Si es bueno uno saber, bueno, este corte cómo es, dónde lo estoy viendo, qué se relaciona a ese nivel. Si yo cortara, por ejemplo, acá, uno ve, por ejemplo, a nivel del cerebro hasta el globo ocular, ¿sí? Uno llega a ver por allá como un huequito o ve el globo ocular. Pero es muy diferente a un corte que hubiera acá donde yo no veo la cavidad ocular y solo veo encéfalo. Entonces, el corte y la referencia que yo tenga permite identificar en qué lugar del cráneo, por ejemplo, en este caso, yo estaría ubicado. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora, chicos? ¿No? No, señor. No, profe. No, profe. Bueno. Van a ver algunos cortes que son estos, que son oblicuos. Actualmente los llaman cortes ortogonales. Estos cortes permiten ver entre una relación que es superior e inferior, ¿sí? Pero que es de manera oblicua, estructuras como se van distribuyendo a medida que va descendiendo uno. Entonces yo lo cortara, por ejemplo, el muslo acá. Yo vería un segmento del muslo arriba, un segmento de la rodilla y un segmento de la pierna. Eso se utiliza para llegar a identificar, por ejemplo, a nivel de lo que es la parte vascular, el viaje de algunas arterias, uno saber cómo están viajando. Pero hoy en día casi no se usa esos métodos. Yo, un profesor, sí corta y me echaba los cadáveres como si no hubiera mañana y uno encontraba cortados así en pedazos a cada rato. Pero hoy en día existen técnicas de radioinmunoensayo, de angiografía, que utilizan marcadores y uno puede ver las arterias muy bien dibujadas a nivel de un mapeo. ¿Sí? Aquí podemos ver un corte transversal, ¿sí? Que recuerden, nos deja ver una parte que es superior y una parte que es inferior. En este caso, esta es la parte superior que yo estoy viendo, qué estructuras musculares, vasculares yo veo, y abajo, pues si yo pudiera rotarlo, ¿qué veremos? Y este aquí nuevamente, pues es un corte que realmente es sagital, ¿sí? Este corte realmente, si recuerdan el sagital,
Recuerden de Sagitario que Sagitario tiene un arco y el arco pues uno lo coge así en esta dirección, ¿no? Un arco es así y va en esa dirección, de arriba hacia abajo. Y uno se acuerda que el término sagital tiene que ver con esa dirección, que es un corte que les dije de derecha a izquierda, pero que está en una posición de una línea recta de arriba hacia abajo. Entonces, en cuanto a términos, ya les había mencionado el término que es superior, lo que está más arriba, que es inferior, lo que está abajo. Pero si yo dijera este punto que les pinto acá y este punto que les pinto acá, esto también es superior y esto es inferior. O sea, es un punto de referencia. Eso no creo que haya muchas dificultades. Superior simplemente es un punto de referencia en el cual está más arriba en relación a otro punto. Vamos a tener también lo que son puntos intermedios. Por ejemplo, en el corte anterior, yo puedo tener que en el centro, en este centro, ¿sí? Es el punto intermedio de esa muestra, es el punto del medio. Este es el punto más posterior, este es el punto más anterior, mientras que, miren esto, esta es la parte más hacia afuera del cuerpo y esta es la parte que va más hacia adentro del cuerpo. Lo que va más hacia adentro es medial, mientras que lo que va más hacia afuera es lateral. Entonces, este punto de acá sería medial, mientras que este punto sería lateral. Y nuevamente, si uno dijera este corte a este nivel, esto es superior y abajo sería inferior. Aquí tenemos esa explicación. Medial lo que se acerca hacia el cuerpo y lateral lo que se aleja del cuerpo. Entonces, lo lateralizado no solo es que yo tenga, no, la mano es lo más lateral, no, porque yo puedo decir, en relación a este punto que yo aquí colocaría también del muslo, este es más lateral a relación de este. Es la relación que uno guarda. Y veremos que hay nombres, por ejemplo, de algunos músculos que dicen, por ejemplo aquí se llaman recto femoral, uno que hay aquí, ¿sí? Veremos uno que llama vasto intermedio, o sea, el que está más en el medio, y uno que se llama vasto lateral. Y si uno sabe, pues, que se llama lateral es porque es el que está más lateral del grupo. Entonces uno sabe que lo más lateralizado es a este nivel. Vamos a tener otro término, ya les dije el de posterior, ay, se me corrió. El de posterior ya se los dije muy bien, que es lo de atrás, también conocido como dorsal, anterior ventral. Pero vamos a tener un término que se llama proximal y distal, estos dos. ¿Qué es proximal y qué es distal? Si ustedes tuvieran, vamos a ver si tengo aquí uno que no me... Este punto, que es la rodilla, y este punto, y el punto de aquí arribita, que digamos es el muslo. Este punto en relación a este punto es proximal. Mientras que este es distal, o sea, es el punto que más se aleja. Este punto en relación a este punto, este sería el proximal, mientras que este sería el distal. Y si uno dijera entre este punto y este otro punto, pues este sería distal y este proximal. Entonces la relación que guarda esa distribución es que lo proximal es lo que está más cerca hacia el centro del cuerpo y que tanto se va alejando fuera de este. ¿Sí? Tendremos también que lo que es el término palma, palma de la mano, mientras que la parte posterior, que no tengo un dibujito acá, la parte más posterior, aquí ven el cadáver, ¿sí? Aquí tienen la parte más posterior, sería el dorso de la mano, mientras que la parte más anterior sería la palma de la mano. Tendremos algunos movimientos. ¿Cuáles serían esos movimientos? Uno hacia adelante y uno hacia atrás. Pero realmente el término no es hacia atrás. Yo les voy a explicar cómo es esto de una manera más sencilla. Uno tiene un segmento corporal como el brazo. Tiene un hueso acá y tiene luego otro hueso acá.
Cuando un hueso se acerca hacia otro, por el movimiento de los músculos, se le llama flexión. Como cuando ustedes acercan su antebrazo a su brazo, cuando están haciendo esto, fortaleciendo su bíceps femoral. Pero cuando yo lo alejo para ejercitar el tríceps, que es el que está aquí atrás, por ejemplo, digamos que estuviera ahí atrás, aquí el bíceps y acá el tríceps. Hacia atrás, Sandra, no, ahorita no moleste. Hacia atrás, o sea, hacia este sentido, si esto es lo posterior en este sentido, o alejando el segmento o dejándolo en una posición anatómica normal, sería la extensión. Entonces existen movimientos antagonistas. La flexión es antagonista o es diferente a la extensión. El término antagonismo yo sé que lo conocen muy bien y es simplemente un término que es opuesto al otro. Si yo flexiono, pues el opuesto es la extensión. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver en los dibujitos cómo en este sentido el antebrazo se acerca al brazo y en el otro cómo se aleja de ese brazo. Sucede que en todos los segmentos no se ve como uno le parece. Aquí mientras yo lo acerco hacia arriba, en las piernas es lo contrario. Cuando yo flexiono, las piernas lo hacen es hacia atrás para acercarse hacia el muslo. Y es debido a que nosotros necesitamos el movimiento de la marcha. Si lo hiciera hacia el otro lado, nosotros caminaríamos al revés. Mientras que la extensión busca colocar en su posición anatómica nuevamente el miembro inferior, dejándolo en posición anatómica de cúbito supino. También veremos que el movimiento está a nivel del dorso cuando hacemos abdominales, ¿sí? Que las abdominales no nos sirven mucho porque no nos marca. El mejor ejercicio para los abdominales es el ejercicio respiratorio. Aquí tenemos el de mano también. Hay un movimiento que es de oposición, que no es exclusivo de los seres humanos porque también lo realizan los mapaches, los pandas, los simios, algunos primates menores. Siguen viendo la proyección, ¿cierto? Sí, chicos. Sí, Oscar. Ah, ok. Es que vi por acá que se movió el Teams y pensé que se había cortado. ¿Sí? Y hay un movimiento que se llama de supinación y pronación. Lo de supinación y pronación es que ustedes tienen una posición anatómica nuevamente que es de cúbito supino. O sea, en esta posición su mano está supinada. Pero ahora imagínense rotarla y dejar el dorso hacia el otro lado. O sea, que esto rotara y que se vea ese el dorso de su mano. Eso sería pronación. Entonces, supino es cuando su mano queda en esta posición. Pronado es cuando usted en esta posición anatómica ha rotado su mano para que se vea el dorso de la mano. Ahorita la profesora Natalia les muestra en el cadáver virtual eso. Los dedos también hacen extensión, flexión, abducción, ¿sí? ¿Qué es la abducción y qué es la aducción? Hay que diferenciar esto. ABD, ¿qué hora es? 5 minuticos. Y ADD. Van a acordarse de esto. ABD es abrir. Mientras que ADD es adherir. Entonces, abducción es cuando usted, por ejemplo, un dedito trata de acercarlo al otro dedito, que los dos estén pegados. Mientras que la abducción es cuando usted busca que este dedito se aleje del otro, cuando abrimos la palma de la mano. Entonces, cuando nosotros abrimos la palma de la mano, es abducción, mientras que cuando la colocamos en forma de remo, que es cuando la cerramos, es aducción, ADD. Aquí podemos ver que también los brazos lo hacen. Mientras que el brazo se aleja del plano medio del cuerpo, es la abducción, y cuando vuelve y se acerca, lo está adhiriendo, sería la aducción.
vamos a ver que también hay otros movimientos, uno que se llama de inversión y eversión. Algunos a veces conocen el arco del pie que está hacia la parte interna del cuerpo, hacia la parte media. Cuando uno levanta ese arco, o sea, hacia adentro, perdón, aquí está, aquí, aquí, hace inversión. Cuando levanta el arco hacia adentro, es inversión. Cuando lo levanta el arco hacia afuera, es eversión. No hay que hacer mucho eso porque podemos esguinzarnos. Esa zona es muy delicada a nivel de tejidos blandos y puede uno hacer daño. También tendremos algo que se llama elevación, que es cuando ustedes alzan sus hombros haciéndole pucheros a sus papás. Y depresión o descenso, cuando los hombros pues los hacemos que bajen más allá de lo que tenemos. Cuando estamos por allá encima de una barda y tratamos de que la cabeza se eleve un poco más, realmente la cabeza no se eleva nada. La cabeza tiene una única longitud. Pero nos pareciera a nosotros que bajando los hombros, la cabeza se viera más larga. Pero la cabeza no se va a elongar más de lo que puede. Va a haber otro movimiento que hay en la mandíbula. Uno que cuando usted mete la mandíbula hacia adentro, que es de retrusión, y otro que es la del puchero, cuando la sacan hacia afuera, que es protrusión. Retrusión viene de la palabra retraer, ¿sí? Y va a haber un movimiento que no lo estoy viendo acá, que lo hace el pulgar y su hombro, en el cual rota en todos los planos que hemos visto. Y ese movimiento que hace el hombro y hace el pulgar se le llama circunducción. Aquí lo estoy viendo en el tobillo, sí, tobillo también. Perdón, en la articulación coxofemoral. Entonces, hay ciertas articulaciones en el cuerpo que pueden hacer movimiento en los tres planos, pero son limitadas. Algunas pueden moverlo más, otros pueden moverlo menos. La de la cadera lo mueve muy poco, pero el del hombro, que ustedes lo conocen, cuando uno, por ejemplo, juega tenis, él se mueve en todos los planos posibles porque precisamente puede hacer el movimiento de circunducción. Estos son partes anatómicas, esto lo veremos a medida que vamos avanzando, lo que son las vértebras, las costillas, el húmero, el radio, el cúbito. Eso no se preocupen que eso lo veremos bien cuando veamos esa parte. Ah, pero usted no es osteomuscular, ¿cierto? Y pues es conocer que el cuerpo humano está conformado tanto por una estructura musculoesquelética, y se le llama musculoesquelética porque la parte más externa, realmente la parte muscular, y la parte más interna es el esqueleto, que se conforma de un esqueleto apendicular, que son los apéndices que les había mencionado, mientras que la parte central que yo les había mencionado se le llama esqueleto axial. Ese es otro término. Axis es el centro y eje de ese esqueleto axial. Entonces, por eso a esto se le llama esqueleto axial, y a esta parte, que son los miembros superior e inferior, esqueleto apendicular. Y veremos que pues ya por ahí subí un video de vascular, eso pues la clase con ustedes todavía falta mucho para eso. Pero vemos como el cuerpo, según los huesos, las arterias y las venas, reciben el nombre del trayecto o ubicación de la misma estructura ósea con la cual se está relacionando. Entonces, si uno tiene un número, la vena se llama ahí vena humeral. Si uno tiene el radio, la vena que cursa ese nivel, vena radial. Pero van a haber colaterales o subdivisiones de esas estructuras que tienen algunas definiciones más específicas. Esto es el sistema linfático, que se conecta con el sistema vascular, ya que es realmente la vía de depuración de la sangre. Y el sistema nervioso, que veremos la próxima semana, y veremos cómo está conformado en un sistema nervioso central, que es esta estructura, la médula espinal y el cerebro, y en un sistema nervioso periférico, que son todos los nerviecitos que uno puede ver a veces cuando come carne. Si no se han dado cuenta, cuando uno come carne hay una parte así toda fibrosa y durísima, más que el ligamento, esos son nervios que se están comiendo. Creo que les voy a dañar el almuerzo. Y aquí
Pues el término que es variación anatómica, en el cual son cambios que existen en la conformación estructural normalmente registrada. ¿Qué es eso? Que no todos los seres humanos presentan, por ejemplo, que yo tuviera una arteria, algunos digamos, tienen una arteria radial, ¿sí? Y ese pasa por este lado. Pero puede ser que esa arteria radial se conectara con esta, no hubiera nada en este cemento y luego volviera a salir. Entonces, eso es una variación anatómica. Son simplemente cambios que existen en ciertas personas que en algunas veces es ventaja evolutiva o en algunos otros casos puede producir una desventaja evolutiva. Sigue, Natalia. Ya, espérame, cuadro acá la anatomía. Que se me cerró. ¿No? Ya. Ya, bueno. ¿Ya puedes ver mi pantalla? Sí. Sí, ahí se ve. Listo, chicos. Entonces, como ustedes lo habrán podido notar durante la presentación del profesor Oscar y la que vamos a realizar a continuación, otra herramienta tecnológica que vamos a utilizar, dadas las circunstancias, es esta herramienta virtual de un atlas de anatomía virtual, que de todas formas nos sirve de mucha ayuda para poder explicarles y mostrarles a medida de que vayamos avanzando cada tema. Bien, para complementar un poco la presentación, nuevamente, en esta posición anatómica es la que siempre vamos a tener como de manera descriptiva y como una referencia. Y como ya el profe lo había mencionado, encontramos al sujeto, al espécimen o al cadáver en una posición de cúbito supino si estuviéramos en el anfiteatro en este momento. ¿Cómo lo encontraríamos? Nuevamente en una cara anterior con su mirada hacia el frente, con sus palmas de las manos mirando hacia el frente, en su cara palmar, adosados los brazos al tronco y los miembros inferiores simétricos de manera paralela. ¿Qué más podemos nosotros visualizar acá que vamos a ir viendo durante las clases? Los diferentes sistemas. Con ustedes nosotros podemos visualizar, miramos acá. Los movimientos, ¿estás buscando? No, primero los sistemas. Entonces, nosotros con ustedes sí vamos a ver algunos sistemas. ¿Qué sistema no vamos a ver? Osteomuscular, digamos, porque no está dentro del programa de ustedes. Sin embargo, los sistemas, como ahorita lo decía el profe Oscar, esos ya los estamos montando también en el Moodle, sistema cardiovascular y el sistema respiratorio, en los cuales vamos a hablar de las principales estructuras, de cómo se encuentra conformado y de sus principales funciones. Acá podemos visualizar diferentes partes de cada sistema. En este caso les estoy mostrando partes del sistema respiratorio, desde su vía aérea superior hasta los pulmones, que sería la vía aérea inferior. Bien, nuevamente, adicionalmente, podemos visualizar una cara anterior, ¿sí? Una cara lateral y una cara posterior de todas las estructuras que vayamos a hablar. Bien, vamos a complementar un poco acerca de los movimientos. Entonces, es importante que ustedes comprendan cómo se dan los movimientos a nivel muscular en cuanto a la contracción y a nivel esquelético, porque es la inserción muscular de cada uno de estos. Vamos a ver unos ejemplos, en este caso la elevación de la mandíbula. Ustedes pueden ver en el gráfico cómo es el descenso y el ascenso mandibular y cómo los músculos insertados en estas articulaciones, en la articulación temporomandibular, ¿sí? de la mandíbula, nos permite realizar este movimiento. Adicionalmente, vamos a mirar, por ejemplo, aquí en la articulación del codo o la articulación húmero-cubital, como les mencionaba en la presentación del profesor Oscar, la flexión del codo. Entonces, ustedes pueden observar cómo es el acercamiento, en este caso, del antebrazo derecho con el brazo derecho. A este movimiento le denominamos flexión. ¿A qué le denominaríamos extensión? A la posición inicial en la que es un grado cero, en la posición inicial del movimiento. Entonces, aquí podemos visualizar eso también. También podemos visualizar de pronto la supinación del antebrazo.
que sería un poco más gráfica de esta manera, en la que podemos ver cómo el antebrazo gira o rota para que se pueda la cara palmar visualizar hacia anterior, como lo pueden ver en la imagen. Otros ejemplos, vamos a mencionar por acá, a ver, miramos, extensión y flexión de la columna. Entonces miremos acá cómo la columna también tiene sus propios movimientos. En este caso estamos visualizando la extensión de la columna, que está dada también por músculos erectores de la columna y erectores y extensores de la cabeza y cuello, que nos permiten realizar ese movimiento. Bien, vamos a visualizar a la abducción y la aducción para que quede un poco más clara. Entonces ahorita les mencionábamos que la abducción, BD, significa alejar. En este caso este es el movimiento al cual vamos acompañando. Alejar de un eje, una extremidad. En este caso estamos hablando de la abducción de la cadera. ¿Cuál sería la aducción con D? Acercar, ¿cierto? Acercar la extremidad, en este caso de la articulación de la cadera, a un punto eje o a la línea media. Entonces, recuerden siempre esos términos para que no haya confusión. ABD o abducción es alejar, mientras aducción o ADD es acercar una extremidad o una estructura hacia un eje principal. Bien, acá también podemos visualizar, por ejemplo, la extensión de la cadera. En este caso, la extensión tenemos este eje y es llevar el segmento hacia posterior. Bien, extensión de la cadera. Miremos un ejemplo en la rodilla. Entonces, este también lo vimos en la presentación. La flexión de la rodilla, en este caso, acercar, ¿cierto? Dos estructuras, que en este caso sería la pierna y el pie, y el muslo en su cara posterior, acercar estos dos grupos musculares para permitir la flexión de la rodilla. ¿Cuál sería el movimiento antagonista o el movimiento contrario? La extensión de la rodilla. En este caso, la flexión y la extensión es volver a la posición inicial, como lo vemos aquí. Bien. Ahora, hay otros términos que me gustaría que también quedaran claros. Miramos acá. Y hace referencia a los términos bilateral. Cuando nosotros mencionamos el término bilateral, como su prefijo lo indica, bi, y lateral, estamos hablando de que tenemos dos estructuras que voy a encontrar en los dos lados, en tanto derecho como izquierdo. En este caso, como ahorita lo habíamos mencionado, nosotros tenemos una línea media, ¿cierto?, que divide nuestro cuerpo en dos partes, uno derecho y uno izquierdo. Entonces a esto le llamamos un hemicuerpo derecho y un hemicuerpo izquierdo. Recuerden que la lateralidad en este momento, como lo había mencionado el profesor Oscar, está dada porque estamos en espejo. Por eso este lado es izquierdo y este sería derecho. Entonces lo que le quiero mencionar es, por ejemplo, en cuanto a los miembros superiores, nosotros tenemos un miembro superior derecho y un miembro superior izquierdo. Si nosotros queremos hacer referencia a un suceso o a una función que está sucediendo en ambas extremidades, en ambos miembros, a esto le vamos a denominar bilateral. Bilateral porque está sucediendo de ambos lados. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer referencia a un órgano, vámonos, por ejemplo, espérenme. ¿Por qué no me deja acercar, Oscar? Tiene que ser con la ruedita. Si no le da la rueda, con el más.
con más del teclado numérico. Pero no, o sea, se me aleja todo, mira. Tiene que espichar, no, si se le pierde, tiene que espichar el botón de la ruedita y subirlo y bajarlo, Ya, 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 ya. o con Ahora sí. WASD. Ok. Listo. Entonces, cuando me refiero al término unilateral, estamos hablando de una estructura que solamente voy a encontrar de un solo lado del cuerpo. Entonces, vamos a ocultar acá eso para ver, por ejemplo, esta estructura. Esta estructura que estoy señalando es el hígado. El hígado lo vamos a encontrar del lado derecho del cuerpo, ocupando también una parte del lado izquierdo, pero lo vamos a encontrar en el lado derecho del cuerpo. Es un órgano unilateral porque no lo voy a encontrar en los dos semicuerpos. Es un solo órgano y es de manera unilateral. Esto es un ejemplo para que entiendan la diferencia entre unilateral y bilateral. Nuevamente, si yo tengo mi cadáver o mi espécimen y yo quiero hacer referencia, por ejemplo, al miembro superior izquierdo en relación con el miembro superior derecho, pero para mencionar algo contrario, la palabra que yo voy a utilizar es contralateral. Es decir, por ejemplo, mi pulgar derecho es contralateral a mi pulgar izquierdo, ¿cierto? Contralateral hace referencia a dos términos opuestos. En este caso son opuestos porque el pulgar derecho está contralateral al pulgar izquierdo. Bien. Ahora, también quería hacer referencia acá. ¿Pueden ver la imagen? Sí, Oscar. Sí, ahí se ve. A los cortes a nivel del encéfalo. Entonces, como el profe les mencionaba ahorita, nosotros tenemos unos planos que no solamente hacen referencia a nivel estructural del espécimen, sino a nivel de cada estructura. En este caso podemos visualizar en este gráfico el encéfalo, y el encéfalo nosotros podemos dividirlo por cortes para su estudio y su práctica anatómica, macroscópica. En este caso, nosotros visualizábamos un encéfalo completo con sus dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, y al realizar una división o un corte sagital, que ya vimos cuál era, tenemos una división en un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. Esto es un corte sagital. Un corte sagital no solamente me permitiría tener dos partes iguales a nivel del encéfalo o de otra estructura. Como lo mencionábamos anteriormente, un corte sagital se puede realizar aquí, de aquí, aquí, etc. Podemos realizar diferentes cortes sagitales en una sola estructura. Adicionalmente, también podemos encontrar un corte frontal, ya lo vamos a ver. Nuevamente tenemos nuestro encéfalo completo y si nosotros trajéramos un corte, un plano frontal o coronal, en donde, como lo muestra la gráfica en este momento, dividiríamos o seccionaríamos nuestro encéfalo de la siguiente manera, nuestro encéfalo quedaría con cortes similares al que está a continuación. Ahora, nuevamente, este corte se podría realizar en diferentes partes o en diferentes secciones del encéfalo. Lo puedo realizar de manera occipital o posterior. Luego puedo ir acercándome hacia la línea media. Luego puedo acercarme hacia el lóbulo frontal y así voy a tener diferentes cortes coronales de toda mi estructura cerebral, de todo mi encéfalo a nivel de diferentes cortes y tendría una estructura similar a la que estoy presentando a continuación en un corte coronal o corte frontal. Bien, pero yo también puedo tener un corte de la siguiente manera. Un corte transversal u horizontal que me va a dividir al cerebro en uno superior, una parte superior y en una parte inferior, o en una sección superior y una sección inferior. Recordemos que también puede ser en diferentes secciones, una más superior, otro corte más abajo, que me va a generar también diferentes niveles de cortes a nivel encefálico, otro corte a este nivel, así hasta que llegue a terminar todos los cortes. Entonces, esto era lo que quería mostrarles a nivel cerebral para que puedan visualizar que también en cada estructura podemos realizar esos cortes. Con ustedes también vamos a ver sistema gastrointestinal. Entonces, miren, acá también podemos visualizar las diferentes estructuras que conforman el sistema gastrointestinal, con sus diferentes órganos y glándulas anexas.
También vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular. Entonces, como el profe Oscar también lo mostró ahorita, nuestro sistema cardiovascular está conformado por un sistema arterial de irrigación arterial y un sistema de drenaje venoso y también un sistema linfático, que acá podemos observar también. Bien, chicos, ¿tienen preguntas hasta este momento que nos realicen por el chat o por el micrófono para podérselas responder? Pregunten ahorita, por favor. Profe Oscar, las diapositivas del principio las va a subir al Moodle. Ya están en el Moodle. Ah, bueno, listo, gracias. Pues ya se encuentran en el Moodle y también el video se les va a subir ahí también. Igual también ya está anexo el de la clase del otro grupo, pero este también se les va a colocar como el grupo de ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿Quedaron pregunten. todos los términos de relación claros, muchachos? ¿O tienen alguna duda en algún término, en alguna palabra que hayamos mencionado que de pronto no haya quedado clara? ¿Algún movimiento que quieran ver en la anatomía virtual que no les haya quedado claro? Profe, Señor. en la parte de aducción, tú dijiste que era desde la apertura de la pierna horizontal hacia el lado, hacia el eje origen, por decirlo así. Pero mi pregunta es, ¿la aducción también puede ser desde el punto origen hacia adentro, más hacia adentro? Entonces, en el caso de la articulación coxofemoral, nosotros podemos desplazar, aducir, no necesariamente volver a la línea media, sino, como tú lo mencionas, pasar de la línea media hacia adentro. En el caso de la articulación de la cadera, esperen, miramos acá, se puede observar bien. En este gráfico no se observa bien. Yo entiendo tu pregunta porque realmente la aducción en este caso está llegando al punto inicial porque parte de un movimiento de alejar, o sea, desde la abducción hasta el punto inicial. Pero si yo me parara en este punto y yo quisiera mostrar una aducción a nivel de este punto, mi aducción también iría dirigida hacia cruzar la línea media que iría en este eje. Entonces, aducir la articulación coxofemoral también me permitiría cruzar la línea media. ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. En este gráfico nosotros podemos observar, como te digo nuevamente, es porque parte de un movimiento de abducción y muestra la aducción como volver a la posición inicial, que no está mal, pero nuestro arco de movilidad también permite que la articulación coxofemoral, así como la articulación glenohumeral, vamos a ver si la vemos acá, cruce la línea media. A ver, miramos acá. Entonces, miren acá. La abducción, partiendo de una posición inicial, en este gráfico, como lo podemos ver, nos permite una abducción de 180 grados. Ahí realmente lo está llevando hacia los 90 grados, pero un arco de movilidad en nuestro cuerpo nos permite que la articulación glenohumeral o la articulación del hombro lo pueda incluso llevar hasta los 180 grados. Luego, esta sería la abducción, que es alejar el miembro superior en este caso, y la aducción de la articulación glenohumeral o la articulación del hombro sería regresar a la posición inicial. Sin embargo, aducir el hombro también me permitiría cruzar la línea media del cuerpo y llevarlo hacia medial. Recuerden que hablamos de términos de medial y lateral. Entonces estaríamos llevando la extremidad o el miembro superior, en este caso derecho, y podríamos cruzar la línea media también. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tiene? Nosotros también tenemos movimientos de abducción y aducción en la muñeca. Entonces, por ejemplo, ustedes lo pueden visualizar en este gráfico. Nosotros podemos abducir o desviar lateralmente la muñeca. Mírenlo acá, estamos realizando este movimiento.
de desviar lateralmente la muñeca. Eso sería alejar, ¿cierto? Abducir o alejar, en este caso la articulación de la muñeca, hacia afuera en relación con la línea media. Y si nosotros aducimos la muñeca, podemos ver cómo se realiza el movimiento de acercamiento, ¿cierto? O desviación medial hacia adentro en relación con un eje central. Listo. Otra pregunta, muchachos. Profe, yo tengo una duda. Cuando una persona tiene hiperlaxitud en las articulaciones, pues naturalmente significa que puede como mover más allá del rango de movimiento normal. ¿Esto se debe a qué? O sea, ¿con qué está relacionado? ¿Con los tendones o con los Entonces, músculos? la hiperlaxitud puede ser ligamentosa. Entonces, te doy el ejemplo de esta gráfico. Tenemos una extensión de la rodilla en donde, como mencionaba anteriormente, el movimiento es volver a la posición inicial luego de una flexión completa. Realmente nuestra extensión debería ser de 0 grados, pero muchas personas tenemos, me incluyo, hiperlaxitud de ligamentos, en donde la laxitud de este tejido conectivo, que es un tejido conectivo pasivo, se vuelve superior o mayor a lo que normalmente debería hacer. Esto no es una alteración que de manera, a ver, me explico, el tejido conectivo lo que hace a nivel articular es proteger a las articulaciones para que no excedan la capacidad de su movimiento. Sin embargo, cuando hay una hiperlaxitud, en el caso del movimiento de la extensión de la rodilla, nosotros al llegar a este punto tendríamos unos leves grados, si ustedes ven algunas personas en bipedestación, que esta área de la zona poplitea de la rodilla se va un poco hacia posterior. Muchos tenemos hiperlaxitud de rodilla, de codos, de cadera, de tobillos, y esto lo que hace es volver propensa a la articulación a algún tipo de lesión, como unos esguinces. Entonces, lesionar la articulación o lesionar el ligamento sería una de las probables, digamos, repercusiones de una hiperlaxitud. Adicionalmente, como el tejido conectivo lo que protege son las estructuras de la articulación, también podrían haber luxaciones o subluxaciones de alguna articulación, porque excedería la capacidad de movimiento al que está permitido o al que se debería realizar el movimiento. Por ejemplo, el caso de... espera, miramos acá. El caso de la flexión del hombro. Si nosotros tenemos ligamentos laxos o hiperlaxos a nivel de la articulación del hombro, al ser, y me hago referencia mayormente a la articulación del hombro y la articulación de la cadera, porque al permitir todos los movimientos de flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, aducción, abducción, y circunducción, que es la mezcla de todos estos movimientos, ¿ustedes creen que al permitir esas dos articulaciones, todos los movimientos, esta articulación es más segura o es más insegura de sufrir una lesión? Es más insegura. Es más insegura de sufrir una lesión. Es por eso que la articulación, al ser una articulación de tipo sinovial, está revestida, tiene su líquido sinovial, tiene su membrana sinovial, está cubierta por ligamentos, por cartílago articular, y todas estas estructuras le confieren esa protección y esa seguridad a la articulación para que no exceda la capacidad de sus movimientos. Entonces, cuando existe una hiperlaxitud de ligamentos, lo que hace es que ese tejido conectivo se excede un poco, está limitando el movimiento, pero si no cumple en total su función, podría existir o una luxación de la articulación o una subluxación o una lesión del mismo ligamento, que eso llevaría a mirar qué deficiencias dejaría en esta articulación. Ah, ok, gracias, profe. Listo. Listo, muchachos, alcanzamos una última pregunta. ¿Podría explicar el término de esqueleto apendicular, que no me quedó muy claro? A ver, chicos, presten atención acá. Espera, entonces paso yo a proyectar. Dale.
Ahí está, ¿cierto? Bueno, ustedes conocen qué es el apéndice, ¿cierto? Saben que es el que está en el intestino grueso. Lo que pasa es que apéndice a nivel anatómico es cualquier estructura que sobresale. ¿Cómo les explico de manera adecuada? Espera que me trabo esto. Descartar. No sale, se me trabó esto. A ver. ¿Ustedes vieron embriología, chicos? No. No, no han visto embriología. Pensé que lo veían en Biociencias 1. Bueno, No, es que, profe, nosotros no vemos eso. bueno, cuando uno, vamos a dibujar acá. Cuando uno es, antes de ser feto, uno es esto. No Así, se ve tu pantalla, Oscar. ¿no? No. Acá. Compartir pantalla 2. Listo. Cuando uno está en proceso de formación, uno es simplemente un disco. Todos somos un disco alguna vez. Ese disco se empieza a separar por capitas. Una más externa que se llama ectodermo, una del medio que se llama mesodermo y una más profunda que se llama endodermo. De pronto han escuchado, por ahí de pronto han escuchado esos nombres. Sucede que cuando estamos alrededor de la quinta semana, esta placa empieza a hacer una formación apendicular, como si hubieran pseudópodos, si han visto en las bacterias, ¿sí? Y se forman 4 apéndices. Por eso van a ver que ese término se usa mucho en microbiología. Se utilizan flagelos o apéndices bacterianos. Y apéndice es una prolongación que existe de una estructura central. En este caso, la estructura central es el abdomen, ¿sí? Mientras que el apéndice es esta estructura que son los miembros superior y el miembro inferior que se desarrollaron durante la etapa fetal. Si ustedes han visto el apéndice digestivo, vamos a verlo acá, espera. Aquí se me cerró. Vamos a verlo acá rápidamente. Algunos conocen el apéndice, no sé si algunos se lo habrán quitado, pero es esta estructura. Si bien esta estructura es una prolongación de esta gran estructura grande, por eso se le llama apéndice. Pero en el cuerpo hay múltiples apéndices, no solo este. Hay unos que están rodeando también los intestinos, los mesenterios. Hay unos apéndices a nivel vesical. Entonces son simplemente prolongaciones que hay de una estructura más grande, ¿sí? Y que sobresale ella. Pero a nivel del esqueleto, el esqueleto tiene un esqueleto que es apendicular de apéndice, porque son esos huesitos que se empiezan a separar del esqueleto central, ¿sí? Y sobresalen finalmente en nosotros los seres humanos desarrollándose. Por eso hay algo que se llaman apéndices primitivos. No sé si han visto, hay personas que nacen sin dedos, ¿sí? Y a eso se le llama desarrollo de apéndices primitivos. O sea, llega y desarrolla el miembro, pero aquí no hay dedos. Es esto totalmente un apéndice. Mientras que a otros solo se desarrolla hasta el pliegue del codo. ¿Sí, más o menos que te queda claro o no? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya son las 10. Vayan para su otra clase. Y este video lo estaré subiendo ahorita en un ratico, ¿vale? Listo, chicos. Listo, Bueno, profe, muchachos, muchas gracias. entonces que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Ah. Bueno, chao. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Hasta luego.
Chao, profe, gracias.